Bueno, gente, yo ya les expliqué ayer, así que creo que no es necesario redundar en lo mismo, porque estamos realizando estas jornadas de lectura planteadas por SADE Nacional eh, para el análisis de tres novelas, de dos novelas que son propuestas a nivel nacional, que ayer ya analizamos una, la analizó Lucrecia, que es Vivir se escribe en presente, de Alejandro Roemers, y hoy vamos a escuchar el análisis de Pilar Rodríguez con relación a la segunda de las novelas, que es Tirando manteca al techo, de Roberto Alifano. Mañana tenemos la posibilidad de nuestra novela a nivel filial Santa Fe. Y que hemos elegido la de Elsa Pomi, El retrato de la estrella. Por supuesto, la estuve releyendo y cuando la releo, más me gusta Elsa, me encanta esa novela, cuanto más la releo, más me gusta. Así que estoy feliz de poder charlar y de poder decir algo de esa novela. Bueno, vamos a darle entonces palabra a Pilar para que comience con tirando manteca al techo. No tiene mucha, que nos quede algo para nosotros, Pilar, también. Bueno, primero vamos a presentar el libro con su documento de identidad. Tirando manteca al techo, con su tapa, muy graciosa, que después podemos explicar. Elsa, vos ayer hablaste de que tenías, respecto de que tenías la segunda edición. Es la que tengo yo. Es la segunda edición, está publicado por American Ediciones, editores, es del 2011 y consta de 280 páginas. Formalmente tiene una introducción muy agradable, muy clara, introducción o prólogo, que no menciona, no está firmada, pero se replica en la contratapa en forma un poco más resumida. El libro está diagramado físicamente en 49 capítulos y titulados, pero no titulados en forma, digamos, protocolar. Son como apuntes, pero sirven para que el lector esté advertido de qué es lo que viene después, de qué se va a hablar en ese capítulo. Hablamos dos palabras del autor. Para mí, un descubrimiento, absoluto descubrimiento. Reconozco que he estado en falta con Alifano. Y lo voy a leer de la solapa de la tapa, porque hay muchas cosas para decir de Alifano, pero queda la inquietud de que cada uno amplíe por su cuenta. Alifano nació en Buenos Aires, en la provincia, en 1943. Ha ejercido periodismo cultural en diarios y revistas de la Argentina y el exterior. Desde 1988 dirige la revista Proa. Como ustedes ven, la revista Proa es la responsable de la edición de este libro. Fue colaborador, y este es un dato importantísimo, amigo personal, discípulo de Jorge Luis Borges, con quien trabajó en las fábulas, en la traducción de las fábulas de Robert Louis Stevenson y la poesía de Hermann Hesse. Ustedes imagínense el respeto que tiene Borges por estos autores. Si acepta la colaboración de un autor de un escritor como Alifano, realmente lo debió haber tenido en muy alta estima. Es autor de libros, entre ellos Conversaciones con Borges, que tiene premio de la crítica española de 1988, entre otros, El humor de Borges. Tiene una obra poética, traducida a varios idiomas, que incluye títulos como Solo para mayores, Sueño que sueña, Los números, Este río del invierno, El guardián de la luna y Alifano Poesías.
Es académico de número del Instituto de la Cultura de México y ha recibido el premio Pablo Neruda y el Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía. Dante, la otra comedia, fue su primera novela. Hasta acá la presentación de la identidad del libro. ¿Ante qué nos encontramos? Con título, con apellido primero, segundo. Cuando terminé de leer Tirando manteca al techo, me quedé pensando en qué es lo que había leído, porque una, tal vez por deformación profesional, está acostumbrado a etiquetar. Entonces, un texto tiene que obedecer a un género. Claro. Me pregunté, ¿esto es una novela? Termino de leer una novela. En realidad fui una apasionada lectora de Tirando manteca al techo. Y no sé si llamarla novela, realmente diría que no, porque hay un final, hay un inicio muy sutil, muy poco claro como inicio. No hay un conflicto en el interior, como vos, Lucrecia, contabas ayer, del conflicto de la novela de Romers, y el final es ambiguo. Termina como puede terminar cualquier situación en la vida, que es termina con una muerte. No es novela. Me despejé de la novela. Una biografía, pensé. En realidad lo que se cuentan son momentos de la vida de un personaje que es el eje de todos los relatos. No hay una línea cronológica, o sea que el autor va, vuelve. Esto ocurre entre 1901, que es cuando nace el protagonista del texto, y 1982, que es cuando muere. Tampoco me parece una biografía propiamente dicha. Pensé en un reportaje y finalmente me quedé con un reportaje porque hay un periodista, escritor, autor que pregunta, hay un entrevistado que responde, pero es un reportaje que además tiene el plus, ganancia para el lector, de las reflexiones de Alifano. Las reflexiones de Alifano van por todo el libro, valen por todas las anécdotas que se quieran contar del personaje central. ¿Y quién es el personaje central? Lo nombro por primera y única vez con sus nombres verdaderos. Martín Máximo Pablo de Álzaga Unzué, llamado familiarmente y universalmente Macoco, hijo de un señor de Álzaga y una señora Unzué, de los cuales es imposible recordar el nombre porque abarcan además cada nombre de los padres de Macoco un renglón, o sea que 2 renglones de nombres. ¿Quién es Macoco? Macoco es emergente de la llamada oligarquía terrateniente que tiene su eje de operaciones en Capital Federal. La oligarquía terrateniente, que posteriormente fue llamada oligarquía vacuna, gente de inmensa fortuna que casi no se puede entender, particularmente yo no la puedo entender. Una fortuna, escuchen este dato, que está sostenida por 100.000 hectáreas de campo productivo en la provincia de Buenos Aires. Yo me pregunto cuánto es 100.000 hectáreas, pensando que soy nieta de un chacarero pobre que tenía 100 hectáreas y cada vez que las recorríamos creo que poníamos 3 días a caballo cuando éramos chicos. En este ambiente privilegiado nace y crece Macoco, con 5 hermanos más. Es la historia clásica de los personajes, de los hijos, de las personas excesivamente ricas, que son criados por gobernantas inglesas, que tienen una mucama o 2 de comedor, tienen mucamos para que limpien las habitaciones, tienen cocineros, ayudantes de cocinas, mayordomos, tienen ballet. Es un mundo que creo que ni la Cenicienta en su mejor momento lo debe haber conocido. Las cosas transcurren entre 1901, que es la fecha en la que nace Macoco, y 1982, que es cuando él muere. ¿Qué podemos decir de Macoco? Bueno,
Justamente a Macoco le debemos el título del libro, Tirando manteca al techo. ¿Me están escuchando bien? Sí, Pilar, sí. Tirando manteca al techo es una expresión que yo creo que todas, en algún lugar o en otro, se debe haber escuchado. Ahora hay como una interferencia, Ricardo. Sí, pero no sé cómo. No, pero se Ahora, escucha bien. ¿escuchan? Tirando manteca al techo decía, es una expresión que todos debemos haber escuchado a nuestros padres o a nuestros abuelos. Yo me escucho con un eco. Tirando manteca al techo implica, era una costumbre que tenían los jóvenes ricos de la sociedad, como Macoco, que viajaban a París con una facilidad asombrosa. Residían 5 meses en Europa, volvían a Buenos Aires, estaban 2 meses, viajaban a Nueva York, volvían de Nueva York, iban a Buenos Aires, volvían a París. El lugar preferido de estos jóvenes, de Macoco y sus amigos, era el Maxim's, el famoso restaurante Maxim de París. Mientras esperaban que trajeran el almuerzo o la cena o lo que fuera, se entretenían tomando un tenedor, poniendo un trocito de manteca y como con una catapulta tirarlo hacia el techo. Pero no en forma, digamos, al azar. Esto yo no lo sabía. En el techo del Maxim's había una foto de una diosa germana o escandinava con una túnica y con un escote pronunciadísimo. El motivo, y ese pequeño certamen que duraba minutos, el que podía insertar la manteca en lo profundo del escote de la diosa germana. De ahí viene la expresión tirando manteca al techo, que todavía se usa. Lo que pasa es que en condiciones diferentes. La vida de Macoco es la vida de un privilegiado que sostiene ese privilegio en la fortuna inconmensurable de sus padres. Él, por voluntad propia, digamos que dio rienda suelta y tuvo la suerte de poder llevar a cabo, ejercitar 3 pasiones que tuvo en su vida. El automovilismo, lo que le requería dinero en forma abundante, las grandes fiestas dadas en Buenos Aires, dadas en Nueva York, y ni hablar de las que daba en París y en el resto de los lugares más caracterizados de Europa. Y la tercera pasión, que generalmente pasa al primer lugar, son las mujeres. Si yo quisiera hacer una lista para que ustedes tuvieran idea de todas las mujeres que tuvieron, él, como es un caballero, se expresa de una forma en ciertos momentos muy particular. Nunca habla de su intimidad con las mujeres, pero cuenta que tuvo amistades cariñosas. Si tuviera que hacer una lista de las amistades cariñosas de Macoco, no me alcanzan 5 hojas A4, que van desde las divas del cine mudo a partir de 1915 en Europa, hasta las estrellitas ascendentes de Los Ángeles, de Nueva York también, en general de Estados Unidos. Si digo que las amistades que conoció, con las que trató, con las que tuvo amistades serias, Macoco, van desde Jorge Newbery, en el momento en que ayuda a Aarón Anchorena, otro amigo de él, amigo de la familia, y por el apellido se dan cuenta que también estamos en la misma clase social. Lo conoce a Jorge Newbery cuando tenía 10 años y termina en algún momento, pero no porque termine con significado de fin, haciendo negocios con Al Capone, con Aristóteles Onassis, con Howard Hughes,
el famoso millonario lleno de traumas por el problema de los gérmenes. En realidad, la vida de Makoko fue una fiesta completa. Todo lo que gastó en disfrutar él y sus amigos, creo que no puede ser medido en términos humanos, en términos que nosotros podamos entender. Muy elegante, muy preocupado por su aspecto físico, tenía un ballet que le preparaba la ropa para todos los días, y toda esa ropa tenía que ser absolutamente en una total coordinación. El ballet que lo asistía sabía tanto como él, era tan elegante como él, le aconsejaba: no, niña Makoko, ese chaleco dorado no va bien con esa corbata. Entonces rearmaban toda la indumentaria. Tuve amigos en Buenos Aires que le fue fiel hasta un momento. No todos eran de la alta aristocracia. Pero para detenernos en algún espacio, porque si no es un abanico de 360 grados para hablar de todo lo que ha hecho Makoko, alguna anécdota lo pinta por entero, para que veamos nosotros que en realidad, cuando establecen cuáles son las pasiones de Makoko y ponen en primer lugar el automovilismo, yo digo que en realidad lo ocuparon las mujeres. Era una Navidad, Makoko tenía 10 años, todos reunidos con los pavos y todas las exquisiteces que pueden haber comido en esos lugares, en Buenos Aires, y empezó con tremendos dolores abdominales. Bueno, una abuela dijo: hay que curarle el empacho, pero otra dijo: no, vamos a llevarlo a un hospital. En realidad lo que tenía era una peritonitis, lo operaron, lo salvaron, porque pudo haber sido grave, y bueno, pasó un día, comenzó a recuperarse, lo acompañó siempre, querido muchísimo, su hermano Felicito, que no tenía nada que ver con él en cuanto a su forma de vida, pero lo quería, lo admiraba, lo protegía. Hablaba de cuando se recupera de la peritonitis al segundo día, lo cuidaba el hermano. Entra una enfermera, una mujer de edad mediana, que podría ser para Makoko, unos 35 años, edad mediana. Con todo cariño se acerca y le pregunta: ¿cómo estás, corazón? ¿Cómo te sentiste? ¿Duele algo? Y él, sumamente agradecido, le contesta: no, señora, gracias, estoy bien. Bueno, entonces, dice la enfermera, me voy a ver otros enfermos y después vuelvo. Repito, estaba acompañado en ese momento por su hermano Felicito. Se dio vuelta la enfermera y Makoko, de 10 años, le metió la mano por debajo de la pollera y le pegó un pellizcón en las nalgas. El hermano dijo: Makoko pinta para ser un gran macho. De ahí en más, imagínense todo lo que puede haber hecho Makoko, digamos, tratando de seducir al sexo femenino. Hay muchas cosas en las anécdotas que mueven a risa, porque son pintorescas, porque son extravagantes. Era un aventurero, no le tenía miedo a nada, viajó en dirigibles, piloteaba autos que también, las marcas de los autos, si nos pusiéramos, no conocí, de todas las marcas que menciona Alifano, de autos que condujo Makoko, tengo que decir que no conozco ninguna. Le preguntaba a mi marido, que no es hombre de los fierros, y los conocía todos, o sea que seguramente es algo para que entiendan los varones. Tantas mujeres hubo en la Makoko como marcas de auto. Fue un gran piloto, manejó muy bien y fue piloto profesional. Ganó el Grand Prix de Marsella en 1924. Y un año antes, o ese mismo año, había ganado las 500, había conseguido un premio, un lugar importante en las 500 millas de Indianápolis. O sea que se dan cuenta del nivel de piloto que podía ser. Les digo,
algunas, les cuento, algunas de las anécdotas que, como les dije, hay pintorescas, hay asombrosas, hay risueñas, si es que vamos a reírnos, hay algunas perversas, de las que prefiero olvidarme. Por ejemplo, una extravagante, y para mí también censurable, pero hay que tener en cuenta que tuvo lugar cuando estaban todos borrachos. En realidad, era tanto el champán que tomaban, que tenían sus momentos de lucidez, pero las noches eran obligadamente dedicadas al champán de él con sus amigos. Por supuesto que el champán lo pagaba Macoco. Tenían la costumbre de ir de fiesta en fiesta y terminaban, ellos le llamaban en un cabaret, pero de lujo, de alta calidad. Salían de una cena, eran como 4 o 5, y van a una confitería importante, de lujo también, a donde ellos acostumbraban a ir a tomar champán. Se sientan todos muy alegres y piden una gaseosa, cuya marca era Bolita. Ustedes piensan, estamos en el año 30, 25, 30. Una gaseosa llamaba Bolita. El mozo, horrorizado, le dice: señor de Alzaga, no tenemos gaseosa Bolita, no tenemos ninguna gaseosa. Bueno, pero yo quiero una gaseosa Bolita. El mozo palidecía y estaba a punto de desmayarse porque tenía que decirle que no a un cliente que era excelente. Termina diciéndole: únicamente tenemos 3 champán para ofrecerles, además de otro tipo de bebidas que sabemos que usted no toma. Tenemos Dom Perignon, Bec Clicquot y champán Rueder. Si ustedes entran en internet, van a ver los precios de una botella de esos champán. Cada una de esas champán. Entonces Macoco, en un ataque de aparentemente resignación, le dice: bueno, tráigame una botella de cada uno. Y tráigamelo, por favor, en un balde, con unos trozos de hielo y agua. Llega el mozo, feliz, respirando. El mozo se había sacado de encima un problema. Y está Macoco y sus amigos sentados. Macoco tira el hielo que tenía la hielera fuera del balde, pone las 3 botellas, abre las 3 botellas de champán, las vierte dentro del balde, saca los zapatos, las medias y se lava los pies con el líquido producido por las 3 botellas de champán. Imagínense ustedes lo que Macoco pensaba de sí mismo, es decir, en qué lugar se ponía. Yo creo que era algo así como un semidios, Yo creo que se caía fuera de toda censura, de toda impunidad. Otros problemas serios que realmente pertenecen a una anécdota que prefiero olvidar. Tiene un problema muy grave en el zoológico de Buenos Aires con un hipopótamo, y el guardián nocturno les echa en cara lo que han hecho con el hipopótamo. Y estaban todos borrachos, por supuesto. Le echa en cara, digamos, seriamente, y hasta amenaza con denunciarlos. Y le dice: ¿quién sos vos para denunciarme? ¿Vos sabés con quién estás hablando? A mí qué me importa el hipopótamo y qué me importás vos. ¿Querés hipopótamos? Mañana mismo me voy de safari al África y te traigo 10 hipopótamos. Así que si querés ahora andá y denunciame. Algo así. Bueno, como ustedes ven, estamos frente a un personaje que no debe haber despertado muchas ideas, al menos fuera de su ámbito social. Y aún dentro de su ámbito social, también tuvo sus castigos. Querían a toda costa querían casarlos porque correspondía que se casara. No podían verlo suelto en el mundo, yendo de fiesta en fiesta, dilapidando fortunas, entonces intentaban casarlo. Esto es otra cosa terrible. Le consiguen una novia encantadora de su misma clase social, Beba se llama, y deciden, para que se conozcan más, para que, bueno,
sepan más uno del otro, enviarlos de viaje a Europa con una tía, por supuesto, para salvar el honor de la novia. Imposible pensar en viajar con el novio en aquellas épocas. Bueno, por supuesto viajaban en barco, en transatlánticos tipo de princesa Mafalda y en primera clase. Entonces era un lujo tipo Las Vegas, absoluto. Todo con muy buen gusto. La primera noche acuden a la cena la tía, Makoko y Beba, la novia. Estaban promediando la cena, una orquesta en vivo, tocando música tropical, y de repente aparece una cantante que diríamos ahora era una diosa, una opulenta mujer, maravillosa, provocativa, seductora, cantaba re mal, pero eso a Makoko no le importó. Lo único que vio fue una mujer bella en el escenario, esperó que dejara de cantar, la invitó a bailar y no se separó de ella en los 20 días que duró el viaje que habían organizado para que la novia y él se conocieran. Por supuesto, no hubo boda, se rompió el compromiso y la tía, furiosa, lo desheredó. Por situaciones como estas, Makoko perdió 2 o 3 herencias, lo cual no le importó nada. Porque en realidad los campos eran productivos. Y cuando los padres dejaban de darle dinero, su hermano Felicito, que lo acompañó en la operación de peritonitis, cuando veía que se quedaba sin plata, le llenaba las arcas como buen hermano cariñoso. Fue tanto lo que gastó en Europa, que es en donde mejor se sintió porque era la parte elegante, de glamour, donde las celebridades eran celebridades en serio. Se codeaba con la alta burguesía, con familias reales, con industriales poderosos. Ese fue el espacio que más le gustó y en donde fue más pródigo con su plata. A tal punto que la sociedad europea se dio cuenta, quedó sorprendida de cómo gastaba este hombre, y apareció un plan que decían que querían visualizar cuando una persona era muy rica, decían, tan rico como un latino. Y detrás de eso sacó otro refrán, apuntándole más directamente a lo que le gustaba a Makoko, que decían que el sueño de toda mujer francesa era tener un perro pequinés y un amante argentino. Imagínense la estela de fama y de gloria que Makoko desparramó en el mundo. En Estados Unidos hizo lo mismo. En Estados Unidos hizo exactamente lo mismo. Ayudó a estrellitas ignotas, desconocidas, pero bellas, por supuesto, a convertirse en actrices en estrellas de primera línea. Por supuesto, nunca le faltó un romance con ninguna. Uno de los romances que él no comenta, pero en la forma en que la pondera y con el buen recuerdo que guarda de ella, es con Rita Hayworth. Y era tan buen amigo de Rita Hayworth, además de haber sido, era su cariñoso amigo, que sabe que no va a durar mucho la relación entre ellos, porque él sabía que no era hombre de una sola mujer. Le propone a Margarita, ese era el nombre de Rita, casarla con un anciano que estaba enamoradísimo de ella y que estaba dispuesto a soportar cualquier cosa con tal de que ella fuera su esposa. ¿Qué fue lo que resultó de esto? Que Makoko siguió siendo el amante de Rita, el anciano marido le produjo las películas y pasado el tiempo Makoko y Rita terminaron su relación porque ella se divorció del anciano y se casó con Orson Welles. Bueno, hasta acá en general las andanzas de Makoko, que si yo les digo que cuando terminé de leerlos me sentí ante las 1001 noches porteñas, es decir, como si fuera Sherazade, contando un cuento cada noche para evitar que el marido le cortara el cuello. Estos son muchísimas más de 1001 noches. Imagínense, calculen de 1915 hasta 1970 todas las noches que podrá contar Makoko.
Pero lo que me parece que literariamente estamos en esto, tenemos que rescatar la forma en que Alfano encara este reportaje a Macoco. En realidad lo que está haciendo, porque uno podrá decir, mirá, estas chicas de SADE lo que están haciendo contando frivolidades de un Playboy, porque en realidad él inaugura el calificativo de Playboy, así lo llaman, niños que juegan. Hablando de las andanzas de este grandote que nunca creció y que fue mimado por todos los que pudieron. Lo que vale de esto para mí, visto desde el punto de vista literario, es lo que aporta Alifano. Alifano, antes de cada pregunta, antes de cada interpelación a Macoco, escribe lo que escribe desde la segunda persona del singular. O sea que él se dirige a Macoco. Le habla como, a mí me daba la impresión que no estaba defendiéndolo ni justificándolo. Me da la impresión de que lo que él pretendía era que sus lectores comprendieran el entorno en el cual Macoco pudo llevar adelante su vida. Fueron cosas, una sucesión de situaciones de toda clase. Las hubo horrorosas, como una novia en Nueva York que acude con él a una fiesta, muy feliz, muy del brazo, comienzan a tomar champán, y ella, bastante borracha, se da cuenta que en realidad la novia verdadera de Macoco era otra. Entonces no encuentra nada mejor que abrir las ventanas para tirarse, pero antes de tirarse comienza a caminar por la cornisa, totalmente borracha. Macoco, que estaba tan borracho como ella, se dio cuenta y salió a salvarla porque se imaginó, más allá de que no quería que muriera, de que un accidente de ese tipo le podía traer consecuencias policiales y judiciales muy graves. Entonces, caminando por la cornisa con la espalda pegada al cemento, la trae de la mano, le va jurando amor en un inglés perfecto, porque Macoco estudió en Londres, en el Eton College, donde estudian, por lo general, los hijos de los Windsor, y terminó, se graduó, porque ahí realmente Macoco no podía ir a jorobar. A Eton fue a estudiar y se recibió, porque lo habían dejado ahí hasta que terminara. Bueno, la salva a esta chica, dice que van caminando por el camino inverso y cuando llegan a la ventana, en lugar de bajar lentamente, él la abraza y se zambullen dentro del salón alfombrado y probablemente se hayan quedado dormidos de la borrachera que tenían los dos, pero por lo menos la salvó. Entonces digo, probablemente Alifano, frente a tanta cosa descabellada de Macoco, intente hacer algo así como una, bueno, pero esto es una postal de una época, esta es una radiografía sutil de lo que es capaz de hacer una clase social acotada a un espacio y a un tiempo. Me gustaría que escucharan una de las reflexiones de Macoco, de Alifano, que se dirige a Macoco. La vida no agota la fantasía del hombre, más bien renueva la necesidad de ficción que todos llevamos adentro. Una vez cumplidas las necesidades naturales, se siente una especie de vacío que se busca colmar de alguna manera en el entretenimiento o en los más egregios frutos de la cultura. En tu caso, en el de tu clase social, Macoco, los viajes eran una de las principales atracciones. Se entretenían viajando. Como ya dijimos, se desplazaban todo el tiempo. Emprendían largos recorridos, viajes por el mundo. Iban con la vaca atada. Y acá tenemos, chicas, otro refrán que seguramente hemos escuchado en nuestra niñez. Lo de la vaca atada es real, absoluto, existió. La vaca atada era la famosa expresión acuñada por nuestra oligarquía, que cuando iba con sus niños sumaba una vaca en la bodega del barco para suministrarle
leche recién ordenada. Digamos que el centro de atracción era París, la ciudad que los deslumbraba, y hasta quisieron prolongarla en Buenos Aires. Los años en que la avenida Alvear y la avenida Quintana parecía en 1920 y en 1930 era nada más, nada menos que una réplica de la Ciudad Luz. Esto lo dice Alifano. Digo, para muestra me parece que no hace falta más que escuchar esto para ver el nivel de escritor que es Alifano. Y para que noten también esta forma de interpelarlo a Makoko desde la segunda persona. A mí me da la impresión de que él quiere cumplir la promesa que le ha hecho a Makoko. Yo no terminé de entender cuál es la relación que los une, que los separan 40 años de vida. Hoy en día Alifano debe tener 77 años, Makoko murió a los 81 en el año 82. ¿Cómo se conocieron? Pero Makoko estaba harto de las crónicas, ahora diríamos, de la crónica del corazón, en donde destacaban sus aventuras y le agregaban ribetes mucho más escandalosos y hasta procaces de lo que realmente fueron. Entonces le pide a Makoko, Makoko a Alifano: a vos que te tengo confianza, viejo, voy a contar parte de mi vida para que vos la reproduzcas amparado en la buena amistad que tenemos y confiando yo en tu lealtad. Esto lo dice Alifano al comenzar, tirando manteca al techo. Imposible seguir sin aburrirlas, porque sería nada más que contar series de anécdotas que seguramente por ahí volverá alguna, pero me pareció que le hizo a la novia en el viaje famoso que tenían que conocerse, lavarse los pies con 3 botellas de los champán más caros del mundo, que teniendo en cuenta el precio del dólar hoy, creo que puede llegar a costar como un auto. El pellizcón en la cola a la enfermera que le preguntaba: ¿cómo estás, querido? ¿Te sentís bien, amor? Como que lo pintan de cuerpo entero. Me olvidé de decirles, y es importante, porque tal vez con eso podemos terminar, el libro está dividido en 3 secciones. La primera es a la conquista de Europa, segundo, el periodo norteamericano, y el tercero, naturalmente, habla de la decadencia de Makoko y se llama Cuarteles de Invierno. En ese espacio, Cuarteles de Invierno, aunque ustedes, yo fui la primera asombrada, les cueste creerlo, Makoko y Borges tienen un encuentro mano a mano, pedido por Makoko, sabiendo que Alifano era muy amigo de Borges, y siendo aceptado con gran gusto por Borges, porque Borges tenía mucho interés en conocer ese bon vivant, como dicen los franceses, ese playboy inigualable, absolutamente opuesto a lo que debe haber sido la vida de Borges. Lo más gracioso es que en ese encuentro Borges le confiesa a Makoko, le pregunta antes de una confesión: ¿la conociste a Greta Garbo? Entonces Makoko le cuenta historias. Entre hombres se entienden. Según Makoko, los caballeros no tienen memoria, pero le da a entender que tuvo una historia prolongada con Greta. Y le dice Borges: qué afortunado que fuiste, Makoko. Yo viví enamorado de Greta Garbo. Y hasta ahí. Y hasta ahí hablando yo solo. Ahora, el espacio de reflexiones nuestras, ¿no? Y vos, Elsa, que en algún momento leíste este libro, algo te habrá sonado familiar, seguramente. Sí, muchísimas cosas que recuerdo, pero mientras vos leías yo pensaba cómo me indignaba ante la persona Makoko y a la vez estaba fascinada por el personaje literario. Como personaje literario es excelente, porque a uno le gusta ver todas esas
digamos, aventuras, esas andanzas. Y como persona uno, ¿no? claro, como que, bueno, a ver, estás cruzando la línea un montón de veces. Claro. Por supuesto que es una linda pintura de época y de este estereotipo, como vos decías, del dandy, de que, bueno, yo leía que lo habían comparado con el Great Gatsby, con, bueno, ciertos personajes que son amados porque justamente son lo distinto, lo diferente, lo que uno no tiene acceso, lo que está a lo mejor en la fantasía. Exacto. Mira, vos decías una cosa muy interesante, que era esto de la pintura de época, ¿no? Es decir, es como que el personaje te sirve o le sirvió como un puntal o como un justificativo para hacer una crónica de época, una crónica sociológica además, ¿no? Porque es toda una clase social. Y yo recuerdo, Pilar, algunas anécdotas que tienen que ver con el entorno histórico. Por ejemplo, vos nombraste la relación de Makoko con Jorge Newbery. Justamente, Anchorena lo hace venir a un francés para que vuele el globo aerostático. Y resulta que había mucha tormenta. El pampero. Tenía que hacer exacto, era el pampero, exactamente. Y tenía que cruzar el pampero sobre el Río de la Plata en un día de mucha tormenta. Entonces, no se anima este francés. Y Anchorena lo llama a un joven que andaba por ahí, que era un fanático, que después realmente demostró lo que era dentro de la aeronavegación aerostática, que era Jorge Newbery. Y lo llama para que para que realice ese vuelo Buenos Aires, Uruguay, sobre el Río de la Plata, en un día de enorme tormenta. Y lo vuela, y fue el primer vuelo aerostático, es decir, es también como una crónica histórica de lo que pasó en la aeronavegación argentina, ¿no? Porque sí, ese fue el primer vuelo que se hizo con el pampero. Después, Newbery realizó en pocos años 60 vuelos más en globos aerostáticos, incluso hizo la cordillera, ¿no? Desde Mendoza a Chile, en un globo aerostático. Ahora, eso lo pinta después, porque Makoko además quería subir en ese vuelo, pero era muy niño. Era un niño. Pero lo gracioso, a mí lo que me hizo reír mucho por lo espontáneo de la situación y cómo uno piensa aún entre la gente, entre el protocolo, estando encerrado en un protocolo, cuando uno se enoja, no se da cuenta de lo que dice y alguien tiene que entrar a calmarlo. El que había traído, el que había alquilado el pampero con el aviador, con el que lo iba a manejar, era un Anchorena. Y había acudido toda la aristocracia de Capital Federal y estaba el embajador de Francia. Cuando el piloto, con gran discreción, con gran prudencia, le dijo, mire Anchorena, yo no cruzo ni que me maten, porque nos quedamos en la mitad del Río de la Plata, Anchorena tuvo un ataque de locura y casi llegan a las trompadas. No te digo los insultos, lo tuvieron que tomar y decirle, cállese, Anchorena, que está el embajador de Francia. Bueno, y Makoko andaba dando vueltas por ahí, llorando como loco, era un niño. Deja subir, yo quiero subir. Bueno, no pudo. Subir. Pero esa anécdota es puntual, Beatriz, es puntual. Es puntual. Y recuerdo otra, ya que estamos hablando digamos, de cuadros de época, que a mí me gustó mucho, porque vos dijiste, había sido un piloto realmente, ¿no? Y había ganado el premio de Le Mans, y en esa oportunidad trajo desde Europa, trajo en el barco
el auto con el cual había ganado el premio de Le Mans. Y lo trae. Y él quería mostrarlo, lo quería mostrar a toda la sociedad porteña y sobre todo a su grupo. Entonces, pero lo quería mostrar, digamos, de una manera ostentosa. ¿Qué había en esa época? Lo ostentoso eran las vidrieras de Gatti Chávez. Por eso digo que realmente, y también nosotros tuvimos nuestras Gatti Chávez al cafecino. Bueno, entonces el gerente de Gatti Chávez le dice, no, acá en las vidrieras de Gatti Chávez no va a entrar ningún auto, qué sé yo. Entonces él no dice nada, se pone a una cierta distancia, se sube al auto, pone primera, pone segunda y a toda velocidad entra en la vidriera de Gatti Chávez, instala el auto y dice, yo pago los gastos, pero el auto se queda aquí. O sea, no tenía, como vos decís, no se ponía límites, él no tenía límites, él quería el auto en la vidriera de Gatti Chávez y ahí puso el auto, sin ninguna duda. Justamente, de que no soportaba el límite. Por eso mismo fue tan difícil casarlo. Se casó 2 veces, pero casi de casualidad. Se casó 2 veces, creo que fueron matrimonios de cartón. La segunda esposa de Estados Unidos era una estrellita en ascenso, bellísima, Kate Williams, una rubia preciosa y muy joven. Y la quería, la quería, pero en algún momento como que se cansó de la vida de casado y se la presentó tan inocentemente, se la presentó a Clark Gable, que en aquella época había filmado Lo que el viento se llevó y era el galán que desmayaba a todas las mujeres de la época. Él le llamaba el orejón. Bueno, se la presentó, por supuesto, la mujer se enamoró de Gable, se divorció de él y Makoko feliz de la vida. Feliz de la vida. Claro, claro. Él ya había tenido lo suyo, de todas formas. Sí, pero en realidad no hay duda, nunca se queja al final, cuando queda solo, evidentemente, con el primer matrimonio, que es totalmente intrascendente. Tiene una hija de la cual casi no da la menor referencia. Se llama Sara, le dicen Sally, la chica lleva por supuesto su apellido y habrá sido su heredera. Pero él en ningún momento le reclama la vida a la soledad en la que termina. Él es feliz con sus recuerdos y queda disfrutando verdaderamente todo aquello que pudo disfrutar, que es mucho más de lo que uno puede imaginarse o soñar, porque todas las personalidades, todos los momentos que vivió, atravesó, hablando de dirigibles, desde el desierto de Sahara hasta el continente europeo, atravesó junto con Marlene Dietrich y su hermano Felicito, que en ese momento había decidido liberar un poco el yugo del matrimonio en el que estaba atado, pero nada más que hasta ahí, cruzó el Mediterráneo en un dirigible, los atrapó una tormenta que casi los convierte en picadillo y aterrizaron felices y sanos y salvos en algún lugar de Italia. Es decir, frente a eso, frente a todas esas vivencias, anécdotas, situaciones, yo creo que a Makoko el matrimonio no le hubiera dicho nada, como realmente creo que no le dijo. Le dijo, claro. Una pregunta. Yo digo una cosa, con todo esto que yo no he leído el libro, así que me estoy enterando de todo por vos. Este hombre, si bien perteneció a una familia de gran fortuna, por lo visto, él hacía algo trabajaba, colaboraba de alguna manera para que haya ingresos en esa familia, producía algo, más allá de ser un playboy. ¿Qué otra cosa hacía de su vida? Bueno, indiscutiblemente llegó un momento que la familia le dijo, bueno, Makoko, ya es hora de que
todo esto que se gaste encuentre también alguna entrada de parte tuya. Y en realidad no dio en esta situación no da la impresión de que se molesta. Con gran gusto acepta algo así como 2.500 hectáreas y se dedica a la cría de Holando, Argentina, como productora de leche, y de los Hereford, que son estos animales colorados de cara chata blanca. Pero era un hombre que tenía idea para los negocios, era un iluminado para los negocios. Le pareció que era poco seguir manteniendo dos razas, que tenían que agrandarla. Había escuchado que en algún lugar de la provincia de Buenos Aires estaban criando unos animales corpulentos, de mucha carne, una raza llamada Aberdeenangus. Entonces decidió armar algo así como una expedición. Claro, Macoco se debe haber pensado que todo era andar en un transatlántico en primera clase. Una expedición de arrieros para ir a buscar algunos de estos sementales y hembras para traerlos al campo nuevo y empezar con las cruzas y producir Aberdeen. Lo que no se dio cuenta, más allá del polo y de algún paseíto por el campo, no era un experto jinete. Y estuvieron un largo tiempo yendo y viniendo como arrieros, arreando las vacas, arreando todo lo que traían desde un lugar que no me acuerdo, pero no quedaba cerca. Cuando bajó del caballo a las 10, 12 horas, dice que solamente dijo, carajo, qué duro es el trabajo de campo. Y nunca más volvió a trabajar. Bueno. Imagínense lo que es para alguien que no está acostumbrado estar 12, 15 horas en una montura inglesa. Su piel terminó deshecha. Antes de eso, había un pequeño emprendimiento de tambo, pero mucho antes, con un amigo, 2 años y medio, también le resultó exitoso y proveían de leche a la fábrica La Martona. Lo dejó, pero lo dejó muy bien. Sí. Ahí veo una cara. Alicia, ¿quiere preguntar algo? Sí, quería hacer un comentario, bueno, interesante, deslumbrante, indignante, todo junto, muy bien relatado. Pero a lo que decía María Beatriz, a mí me parece que el tema de los bon vivant y los hijos de la oligarquía que fue contradictoria, porque generó un modelo de país y armó el país en 1900, 1910, y generaba en las familias algunos personajes. Este es superlativo, pero es muy pintura de época de muchos que de verdad no necesitaban trabajar para reproducir aquello que habían heredado. Lo disfrutaban y lo bien o mal vivían. Así que, por la pregunta que justamente hacía esta señora, realmente es tan pintura de época y de un sector social con todas sus contradicciones y sus derrames. Claro, claro. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Hay una cosa que dijiste interesante, me parece que a lo mejor la podías haber, seguro que lo viste, Pilar, la tapa, porque esto de Playboy tiene relación con la tapa también. Vuelvo a mostrarla. Los niños jugando, ¿no? Nada más que niños grandes jugando. De ahí viene el famoso Playboy, el niño que juega, que después evolucionando fue tomando otras connotaciones. Pero acá lo pintan tal cual eran niños grandes, malcriados, llenos de protectores, que están jugando, se me ocurre, a un auto. Macoco es el que va adelante manejando y los otros 3 grandotes siguiéndolo atrás. Me da la impresión que es una gran alegoría esta foto respecto de... Me da la impresión que está en la cubierta de un barco. Sí. No veo demasiado, pero
me parece que puede estar en la cubierta de un barco. Como que la foto habla por sí sola. Me Sí, da esa además, impresión. los hombres bien de época, bien engominados, ¿no? ¿Sabes que Galanado. Galanados. Sí, cuando hablan de Macoco, una de las definiciones de Alifano, claro, hay que fijarse en los cánones estéticos de la época. Dice que realmente era buenmosísimo, era hermosísimo. Las mujeres se desmayaban frente a él, no solamente por que sabían que era un multimillonario, sino porque era hermoso, seductor, encantador. Yo estaba esperando en algún momento cuando leía alguna actitud violenta, pero de violencia física, y en realidad no encontré violencia física, pero sí hay una violencia no explícita, como por ejemplo lo que le hace a la novia en el viaje en transatlántico. Ignorarla la chica dice se pasó el viaje entero encerrada en su camarote, mientras él bailaba entre los botes salvavidas. No es exactamente bailar el verbo, pero él hasta en los botes salvavidas se divertía con esta ondulante cantante tropical de la orquesta del barco. Creo que es una forma de violencia, el abandono. Y sí, sin duda, sí. De la cual no era, me imagino, absolutamente consciente, porque era una característica de su sociedad y de la época también. No era solamente ese grupo social, ¿no? Totalmente. Está muy claro, está muy clara la noción de patriarcado y de la mujer que se somete, que acepta, que se instala en ese patriarcado que le resulta, no digamos cómodo por decir que, bueno, no hacemos nada, nos mantienen. Las mujeres hacían lo que les correspondía, ir a misa, controlar que la institutriz inglesa hiciera lo que debía, determinar qué se comía durante la semana y actuar en instituciones benéficas. La mamá de Macoco tuvo un logro, muchachas, por lo que tenemos que tener en cuenta. Llevaba a cabo salones literarios. Se ocupaba, no sé cada cuándo, de organizar Alicia Talsky, tertulias literarias. Mira. ¿Cómo se llama? Alicia Talsky, compañera mía del grupo literario. Además, profesora de historia, que tuvo la gentileza de acompañarme esta tarde. Mi gran amiga. Y lo más cómico de los salones literarios es que a los salones literarios de la señora de Álzaga, ella era un sue de Álzaga, acudía la mamá, doña Leonor, la mamá de Jorge Luis Borges. Claro. Por ahí se conocían. Por ahí llegaban a conocerse Macoco y Borges, porque la mamá había sido asidua concurrente a los salones literarios de la señora de Álzaga. Claro, sí. Bien. En realidad vale la pena leer, como digo yo, las 50.000 y una noches del porteño Martín de Álzaga, porque tiene esta cuestión. Sherazade siempre lo dejaba al sultán con el deseo de escuchar la próxima historia. Bueno, Alifano hace lo mismo. Termina un capítulo y vos decís, quiero ver qué pasa en el próximo. ¿Entendés? Entonces, bueno, es un heredero de Sherazade. Bueno, ese es el mérito en realidad de Alifano, ¿verdad? Porque totalmente. Claro, él es el que va a llevar toda la narración. Sabe dónde cortarla, como si fuera una serie de Netflix. Sabes a dónde lo vas a cortar para enganchar la próxima. Totalmente. La pericia de Alifano. Alicia Talsky lo conoció a Alifano a fines de la década del 70, principios del 80, lo conoció a Alifano porque acudió a una conferencia que dio Borges acá en Santa Fe, en el Teatro Municipal, y venía acompañado de Alifano, que era, digamos,
Latter, su colaborador, fue su presentador, era muy joven, claro, pero Sí. cuando le comenté a Alicia de este libro, me dijo, yo lo conocí a Lifano. Yo también lo somos muy mayores. Perdón, Beatriz. Estuvimos en la misma conferencia, Alicia. Yo no podía creer, yo cuando le cuento, perdón, Pilar, y perdón, Beatriz, cuando le cuento a mis hijos que lo conocí a Zapata Goyán y a Borges, y cuando les contaba a los alumnos, te miran como realmente una pieza absolutamente arqueológica. Un dinosaurio. Pero esa conferencia, yo era muy joven, y vos recordarás, Beatriz, el teatro rebalsaba, era desbordante. Fabuloso, sí, fabuloso. Algo extraordinario, no se podía creer.